Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Durante las últimas semanas hemos estado hablando acerca de la importancia y de la necesidad de la paz en la vida de una persona según la Biblia. La palabra de Dios nos lo muestra, nos ilustra. Como cristianos que comprendemos el Evangelio de Jesucristo y el amor de Dios, abrazamos la paz que emana de ellos. Esta es la medicina de Dios que nos completa a medida que vamos convirtiéndonos en nuevas criaturas a imagen de Jesucristo. Ser como Él es el secreto de la paz. Encontramos en la Biblia referencias a la paz como un don de Dios, y en las últimas semanas estamos mirando actitudes que rodean al pasaje de Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tomamos todo el consejo de Dios a través de la carta de Pablo a los filipenses, que es conocida como la carta del gozo. Impresiona pensar que fue escrita estando en la cárcel romana y que desde allí fue inspirado para desafiarnos a buscar y vivir con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Él nos muestra un ejemplo vivo que imita a Jesucristo. Lo vemos en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Sed pues imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hoy estaremos mirando la importancia de la gentileza para tener una paz que proviene de Dios a través de Filipenses capítulo 5 y verso 4. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. El versículo en su primera parte nos da un mandato. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El apóstol se refiere a vuestra gentileza como algo que todos tenemos y poseemos como creyentes. Es algo que está en nuestro interior y que es dado por Dios a través de su Santo Espíritu. El cristiano en su nueva naturaleza posee gentileza que viene de lo alto. No es imitar la gentileza del mundo, sino mostrarle al mundo la gentileza de Dios. En este mandato hay una parte invariable, por un lado la gentileza del cristiano y por otro lado están todos los hombres, que abarca a más de 8.000 millones de personas, donde hay reyes, presidentes, jueces, abogados, militares, médicos, enfermeros, barrenderos, carpinteros, electricistas, traficantes, ladrones, de todas las razas, ricos y pobres, buenos y malos, personas con su cultura y valores, simpáticos y antipáticos, alegres y tristes, pacíficos y violentos, agradables y desagradables. No sabemos con quién nos encontraremos hoy o mañana, pero hemos sido llamados a responderles con gentileza. No lo haremos por miedo, sino impulsados por el amor de Dios a través del Espíritu Santo. Es revestirnos de humildad que viene de lo alto. El diccionario bíblico de Strong traduce la palabra gentileza de la siguiente manera: epieikes, de epi, asia y eikos, placentero. Denota adecuado, ajustado, de ahí equitativo, justo, moderado, paciente, no insistente en la letra de la ley. Expresa aquella consideración que considera humana y razonablemente los hechos de un caso. Se traduce en diferentes versiones como gentileza, amable y afable, en relación con las personas de buen carácter. Esta palabra solamente aparece en 5 versículos, incluyendo el que estamos mirando hoy de Filipenses 4:5. Y ahora vamos a ver 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 3. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Este versículo está en el contexto de las calificaciones para el obispo o anciano, por lo que en este pasaje, epieikes se presenta como una característica crucial para el liderazgo de la Iglesia, destacando la necesidad de un comportamiento no combativo, sino amable. Veamos otro pasaje donde aparece epieikes en la carta de Tito capítulo 3 versículos 1 y 2. Recuérdales que se sujeten a los gobernadores y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Pablo le manda a Tito en el versículo 1 que le recuerde a los creyentes lo importante que es que estén sujetos a los gobernantes y a las autoridades, que sean obedientes estando dispuestos a toda buena obra. En el versículo 2 se vuelve a apreciar fácilmente que epieikes o amable o gentileza es lo opuesto a ser pendenciero, peleón, conflictivo. Ser amable o gentil implica a la lengua, ya que dice que nadie o que a nadie difamen. Veamos cómo ha traducido este versículo la Nueva Versión Internacional. A no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo.
Aprendemos que gentileza tiene que ver con obediencia a Dios para no hablar mal de nadie, con procurar la paz y con ser humildes. No es amable quien utiliza su lengua con palabras y tono hiriente. No es amable quien menosprecia. No es amable quien se burla. No es amable quien humilla. No es amable quien no escucha. No es amable quien no da gracias cuando se merece darlas. Pero ¿qué más cosas consideras tú en tu experiencia que no es ser amable ni gentil? Un principio básico sería preguntarse antes de hablar, si me lo dijeran a mí, ¿me gustaría? ¿Me gustaría que me hablaran con el tono de voz y en la forma con la que yo hablo? Quizás nos sorprendamos lo fácil que es hablarles a los demás como no nos gustaría que nos hablaran a nosotros. Por eso no debemos olvidar el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo conocido como la regla de oro en Mateo capítulo 7, versículo 12. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. La aplicación de esta regla nos hará ser gentiles, dulces, amables. En un comentario encontramos que epieikes o gentileza designa una disposición que es razonable y justa. Implica la voluntad de ir más allá de la letra estricta de la ley o de los propios derechos, mostrando un espíritu de equidad y justicia. La gentileza es considerada y condescendiente. Sugiere una disposición a no insistir en la propia voluntad, sino a ser complaciente y ser considerado con los demás. La gentileza es tranquila y no contenciosa. Se opone a la dureza, la ira o tener una actitud combativa, hostil y agresiva. Y la gentileza es una dulce razonabilidad, en el sentido de enfatizar el aspecto amable y benevolente de esta cualidad. Ser gentil y amable muchas veces será el resultado de crucificar la carne y morir al yo para obedecer a Dios. Seguidamente vamos a mirar el pasaje que se encuentra en Santiago capítulo 3 versículos 17 y 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Encontramos que la gentileza o epieikes es traducida aquí como amable y forma parte de la sabiduría que viene de lo alto y es nombrada junto a ser pura, pacífica, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La palabra amable proviene del latín amabilitas, que a su vez se deriva del verbo amare, amar, y del sufijo bilis, que puede, junto con el sufijo tas, que es cualidad, lo que sugiere la cualidad de ser digno de ser amado. En esencia, amabilidad significa la cualidad de ser amable, cortés, afectuoso y considerado con los demás, expresando amor. Denota una actitud de respeto, consideración y gentileza hacia los demás, reflejada en acciones o palabras que buscan el bienestar o la comodidad de otros. Veamos el quinto pasaje en el que aparece la palabra mencionada por Pablo y que debe de ser conocida por todos los hombres. Leamos 1 de Pedro capítulo 2, verso 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. La palabra epieikes aquí ha sido traducida como afable, que significa, según la Real Academia de la Lengua Española, agradable, dulce, suave en la conversación y el trato. Veamos el mismo versículo en la Nueva Versión Internacional. Criados, sométanse con todo respeto a sus amos, no solamente a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. En esta traducción la palabra comprensivos nos ayuda a comprender, valga la redundancia, un poco más la palabra epieikes. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice, comprensivo, que tiene facultad o capacidad de comprender, que comprende. Dicho de una persona, de una tendencia, de una actitud, tolerante. Lo contrario sería intolerante. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento que vimos al principio tiene que ser vivida a través de nuestra gentileza para que sea conocida por todos los hombres. Nos queda mirar el significado de esta palabra en español. Gentileza viene de gentil y del latín gentilis, que a su vez proviene de gens, raza, linaje, familia, genética. Originalmente gentilis se refería a alguien de una familia noble o de buena clase social, y más tarde adquirió el significado de amable o cortés en el uso común. La terminación esa es un sufijo que significa cualidad o estado. Por lo tanto, la gentileza es una forma de la amabilidad,
muy cercana a la cortesía, es decir, al buen trato y la buena disposición para con los demás. En el contexto bíblico, la gentileza se refiere a una cualidad del carácter que se manifiesta en palabras y acciones amables, consideradas y respetuosas hacia los demás, incluso en situaciones difíciles o cuando no se recibe lo mismo a cambio. Implica ser compasivo, paciente y estar dispuesto a ayudar a otros, reflejando el amor y la bondad de Dios. El versículo de hoy en su segunda parte dice: el Señor está cerca. Y es que el Señor Jesucristo es la clave de todo, su carácter en nosotros. Y sabemos que el Señor está cerca porque está en nosotros a través de su Santo Espíritu. Y también sabemos, cuando decimos que el Señor está cerca, que Él vendrá pronto en su gloria, porque así lo promete la palabra, mientras vive con una gentileza que debe de ser conocida por todos los hombres. Así representamos al Señor. Que Dios os bendiga grandemente a través de este pequeño estudio. Os esperamos en un próximo programa.